Hermanos, buenas noches. Dios te bendiga. Te invito que junto con tu familia escuches lo que dice la palabra de Dios en Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Te invito a que oremos. Señor, Padre nuestro de los cielos, gracias porque me permites un día más de milagros, porque nos das la vida para alabarte y glorificar tu nombre. Gracias por todas las cosas, sean buenas o malas, porque en ellas vemos tu mano poderosa, porque tú dices en tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Y como dice el salmista, eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador. En ti confiamos porque eres nuestro escudo, porque tú nos has librado de violencias, librado de nuestros enemigos, librado de garras de muerte. Quiero alabarte, darte mi adoración, porque es lo único que puedo darte, siendo tú tan bueno conmigo, dándome tus bendiciones sin merecerlas. Bendice a cada familia del Centro Familiar Emanuel, que tú seas el centro de cada una de ellas. Abrázala, Señor, con ese espíritu de amor y que podamos entregarte todos nuestros problemas, todas las cosas que nos atan, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y que a través de esta circunstancia que estamos viviendo, Señor, vemos tu mano poderosa que no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque eres bueno. Ahora te invito a que juntos alabemos a nuestro Dios con el coro Mi canto es para ti.
Dice la palabra de Dios en Efesios 3:7. Dios ha sido bueno conmigo y gracias a su gran poder me encargó anunciar buena noticia sin que yo la mereciera. Al cantar este coro, hazlo como una oración de gratitud a Él. Cierra tus ojos y reflexiona en todo lo que Dios ha sido bueno con nosotros. Entonemos el coro, Dios ha sido bueno.
Salmo 23 habla cómo Dios se relaciona con aquel que entrega su vida a Él en momentos que nos sentimos preocupados. También nos ayuda a entender que Dios está en control y no falla. Es maravilloso cómo Dios te ama. Te cuida y te protege, te sustenta y te ayuda a encontrar todo lo que necesitas o necesitamos para vivir. Nos da descanso, nos da paz, nos enseña, nos guía y orienta protegiendo tu vida. Tiene abundantes bendiciones especiales y preparadas para nosotros. Pero la mayor bendición de todas es la presencia del amor de Dios en tu vida, ese amor que nunca falla. Juntos entonemos el coro: El Señor es mi pastor. Te invito a que escuches lo que dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Dejemos que Dios sea el centro de nuestras vidas, porque Él conoce el anhelo de tu corazón. Él conoce de qué tienes necesidad y obrará en ti conforme a su perfecta voluntad. Te invito a que cantemos: el centro de todo eres Jesús. El centro de todo.
mi vida eres tú. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Me es grato saludarlos a través de este medio. Saludos a todos mis hermanos allá en Las Cruces, allá en Puebla. Todos nuestros hermanos sean bienvenidos. Y bueno, en esta noche me ha tocado el hablar de la Biblia. Usted sabe, recuerda qué se festeja o qué se celebra en este mes. Bueno, yo sé que sí. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Y el Espíritu Santo de Dios ha movido el corazón de nuestras hermanas que tienen a su cargo el área de comunión y quieren compartir con nosotros este tema o esta consideración de la palabra. Tiene como título: ¿por qué debemos leer y reflexionar la Biblia? Es una pregunta. ¿Por qué debemos leer y reflexionar la Biblia? Cuando usted dice Biblia o decimos estamos celebrando el mes de la Biblia, no sé si terminados el mes se nos olvide que es el mes de la Biblia. Pero aquí cabe hacer una pregunta. Cuando usted o yo decimos Biblia, a lo mejor es posible que únicamente nos estemos refiriendo a nuestra Biblia. Pero ya, decir Biblia, pues sí, es la Biblia y ya es todo. Y fíjese que yo no había pensado en lo siguiente. Quiero compartir con ustedes lo que dijo el doctor en teología y pastor René Kruger de Argentina. Dijo, refiriéndose a la Biblia: decir Biblia es decir palabra de Dios, base de nuestra fe cristiana, fundamento del mensaje de salvación que se predica y enseña, fundamento de la esperanza, del amor y alimento espiritual para miles de millones de personas. También, decir Biblia es testimonio escrito de la historia de Dios con la humanidad, con el pueblo de Israel y con la iglesia cristiana. Decir Biblia es decir mandato misionero, esfuerzo por llevar el evangelio predicado en su versión escrita e impresa del libro sagrado a todos los pueblos, traducirlo a todas las lenguas, estudiarlo, interpretarlo, comprenderlo siempre de manera nueva. Decir Biblia es decir reflexión cristiana, teología pastoral. También es recordar las persecuciones de personas creyentes, la Inquisición, prohibiciones, ocultamiento, contrabando de escrituras, quema de Biblias y también persecución en nombre de la Biblia de otras personas. Decir Biblia es también decir arte, el libro sagrado que contiene un mandato que de no hacerse imagen de Dios, inspirando una incalculable cantidad de obras de arte de todo tipo, en todas las culturas, pinturas, poesías, novelas, composiciones musicales, obras teatrales, películas, óperas, edificios, jardines, parques. Decir Biblia es decir historia de las Escrituras,
de los soportes desde la tableta de arcilla hasta la tablet electrónica y todos los sistemas de comunicación actuales. Decir Biblia es decir Gutenberg. La invención de la imprenta y el primer libro impreso con letras de tipos móviles de metal fue la Biblia. Decir Biblia es decir fe, cultura, letras, lenguas, traducciones, civilizaciones, reformadores, técnicas, ciencia bíblica e historia. Biblia es decir ética, derechos de las personas, equidad, justicia, educación. Decir Biblia es decir San Jerónimo, Martín Lutero, Casidoro de Reina y miles de traductores más. Decir Biblia es decir sociedades bíblicas, las diferentes que existen y muchas organizaciones que trabajan en la traducción de la Biblia. Pienso que decir Biblia es decir Centro Familiar Emanuel, Dios con nosotros, AR, que la conforman un grupo de familias, que nuestra identidad es Cristo Jesús, el Rema, la palabra de Dios, base de nuestra fe, fundamento del mensaje de salvación que compartimos con nuestras familias, vecinos, compañeros de escuela y de trabajo, en hospitales, centro de cancerología y más. Según estadísticas, la Biblia se ha traducido a 3.000 lenguas y existen más de 7.000 idiomas. Quiere decir que hay un gran trabajo por hacer y creo que nos quedamos muy cortos al mencionar lo anterior. Es importante conocer el origen del texto sagrado, pero también esforzarnos por razonar el mensaje transformador de Cristo Jesús en nuestra vida. Reflexionarlo con nuestra actitud y acciones. Reflejarlo con nuestra actitud y acciones. Decía que sí es importante conocer el origen del texto griego. Es cierto, es un trabajo grande y que posiblemente en mi caso digo, ¿en qué puedo aportar para que llevar adelante este trabajo? Bueno, yo creo que tenemos varias formas de poderlo hacer. Pero aparte de todo esto, una de las cosas que si ya tenemos este texto sagrado, este libro, entonces ahora tenemos que ponernos a leerlo, a reflexionarlo, a escudriñarlo. De tal manera que es un trabajo muy grande para cada uno de los cristianos, para cada uno de los que hemos aceptado a Jesús y Señor de nuestra vida. Un trabajo tan grande que no nos alcanza nuestra vida para poder escudriñarlo todo. Job, en su capítulo 5 y versículo 9, escribe, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol Pablo escribe de él en Efesios 3:8: a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos a trasluz su antes y después, pero también vemos su humildad y su buen trato con los demás. En esta noche yo quiero invitarle a usted para que oremos y podamos considerar por qué debemos leer y reflexionar la Biblia. Le invito para que juntos oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos a ti, primeramente, Señor, para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria y la honra, porque tú eres bueno, Señor, y ahora nos ha tocado vivir un tiempo en el que está a nuestro alcance tu palabra, en el que con una facilidad podemos obtener una y más versiones. Pero, Señor, independientemente de ello, lo que a ti te interesa es que podamos interesarnos por leer y reflexionar tu palabra. En esta noche ponemos en tus manos preciosas nuestra vida y queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a reflexionar en tu palabra. Oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, tenemos dos textos que sustentan, hermanos, precisamente esta reflexión de esta noche. Le invito para que juntos podamos leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También le invito a que leamos Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16. Hermanos, en el primer versículo que leímos de Hebreos, entendemos que la palabra de Dios es capaz de llegar hasta los lugares más escondidos y profundos del corazón, como una espada que penetra y opera, dejando al descubierto el problema que nadie puede ver. En 2 Timoteo vemos que la Biblia en general
tiene como propósito fundamental enseñar, redarguir, corregir, instruir. Por medio de la lectura de la Escritura podemos aprender quién es Dios y lo que Él quiere de nosotros. Pues en la Biblia Dios se revela a sí mismo. Esto por sí solo hace que la Biblia sea un libro diferente y único. A través de las Sagradas Escrituras debemos procurar que nuestro Dios nos dé la sabiduría ante todo para tener una vida que agrade a Él y a nosotros mismos. Con la ayuda de Dios vamos a ver algunas importantes razones por qué debemos leer y reflexionar la Biblia. ¿Por qué debemos reflexionar la Biblia? Primera razón. Primero, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios, no tan solo para nosotros como cristianos, sino para toda la humanidad. Lo vemos en Juan 3:16. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de Él que encontramos el camino al Padre y a la vida eterna. Dice el evangelista Juan en su capítulo 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mismo Juan, en su capítulo 14, en su versículos 6 y 7, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y añade, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan en su capítulo 14, versículo 21 al 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Notemos aquí, hermanos, cómo Judas, aclarando Judas, no el Iscariote, Judas pregunta al Señor, ¿por qué es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo creo que
Al igual que Judas, también nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, o cada vez que leemos la palabra de Dios, debemos estar atentos a lo que ella nos dice, a lo que Dios nos dice a través de ella. Judas estaba muy atento porque Jesús inicia: el que tiene mis mandamientos. Él estaba pendiente de ello y los guarda, el que me ama. Judas ya estaba de alguna manera viendo lo que Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos. Judas, en ese caminar con el Señor, pudo haberse dado cuenta quiénes eran las personas que lo seguían, que lo amaban, que tenían interés por conocerle, por saber más de él, por saber quién era. Recordemos a Zaqueo. Dice la palabra de Dios que él quería saber quién era Jesús. Por ello que en este caso vemos al Señor platicando con sus discípulos. Y esto también debe llevarnos a nosotros a reflexionar en esta plática que tenía con sus discípulos. Yo creo que esto nos recuerda porque vemos en el contexto, Jesús ya había anunciado su partida. Pero este capítulo de Juan 14, Jesús lo dedica precisamente para consolar a sus discípulos. Por ello que cuando nosotros leemos este pasaje y empezamos a reflexionarlo, entonces podemos pensar que Jesús quiso decir que sus seguidores demuestran amor por Él al obedecerlo. El amor no es solo bellas palabras, es compromiso y conducta. Sin embargo, no todos podían entender el mensaje de Jesús. Desde Pentecostés, el Evangelio del Reino se ha proclamado en el mundo entero. Y aún así no todos son receptivos al mismo. Jesús guarda las revelaciones más profundas de su persona para quienes lo aman y lo obedecen. Por eso podríamos pensar que Judas sí podía ver la diferencia, sí podía darse cuenta de que él tomaba parte de todas aquellas personas que amaban a Jesús. No con esto quiero pensarlo así, que Judas quisiera sobresalir y decir, no, pues yo soy un hijo de Dios, impecable, y que hago la diferencia entre el seguidor de Cristo y los que no lo son. Pero sabe, tan solo él, al hacer esta pregunta al Señor, nos enseña que caminar con Cristo hace la diferencia. Así es que, en este caso, a Jesús le interesaba mucho que sus discípulos le conocieran. Por eso que él
él hace ese énfasis, ¿sí? Por eso Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El apóstol Santiago escribe, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y hermanos, y esto no es nada más para los discípulos de aquel tiempo de Jesús, sino que ese se extiende hasta nuestros tiempos. La siguiente razón. ¿Por qué debemos leer y reflexionar la Biblia? Para aprender a discernir la voz de Dios. Así es que para ello tenemos que familiarizarnos con lo que está en el corazón del Padre a través de su palabra y saber cómo el enemigo intenta engañarnos. Pero si conocemos bien la voz, la voluntad y el mover de nuestro Dios, no lo logrará. El apóstol Pablo sobreavisa a los cristianos de Colosa. En Colosenses capítulo 2, su versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nos pareciera estar viendo a Pablo ahí con esa iglesia de Colosa, y me imagino que podría estarle diciendo, ojo, miren bien, pongan atención, que nadie los engañe. Recordemos que en aquel tiempo la palabra de Dios estaba extendiendo, pero también había mucha idolatría. Por ello es que el apóstol Pablo les escribe y dice, ojo, tengan cuidado. Y les dice, ¿cuáles son aquellas cosas con las que pudieran ser engañados? Por eso les dice filosofías huecas y huecas sutilezas. Sutileza, entendemos que es un concepto excesivamente agudo y falto de verdad. Lo que el apóstol estaba diciendo, ¿sabes qué? Es que lo que te están diciendo es una mentira. ¿Por qué? Porque, y añade una palabra, es que los rudimentos que ellos utilizan son del mundo. Cuando hablamos de rudimentos, se refiere a principios, a bases, a fundamentos, que tienen que estar muy bien puestos dentro, en este caso, dentro de cada uno de los cristianos de Colosas. De hecho, Jesús lo ilustra en Lucas, en su capítulo 6, del versículo 46 al 49.
por qué razones que ¿por qué razón el apóstol Pablo les dice, tengan cuidado, pongan mucha atención, estén alertas, que nadie los engañe? Decía hace un momento que el Señor Jesús ya lo ilustraba de esta manera. En Lucas capítulo 6, su versículo 46, una de las razones por la cual podemos ser engañados, dice el Señor, a manera de pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De hecho, lo vemos en esta lectura, que ya Jesús está poniendo dos ejemplos. El versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Y entonces pone los dos ejemplos. Pero el primero de ellos es a aquel hombre que cava lo suficiente profundo hasta encontrar, dice la Biblia, roca, eso es un piso firme, y es ahí en donde empieza a edificar. Pero para eso él tuvo que hacer algo. Y lo dice el versículo 47. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí en esta parte encontramos tres verbos. Lo que tuvo que hacer este hombre. Lo que tuvo que hacer primero es ir. Otra de las cosas, oír y hacer. Entonces, es necesario, hermanos, para todo esto, para que usted y yo estemos apercibidos y que nadie nos engañe, tenemos que, lo primero, ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios. Oír lo que Dios nos dice a la hora de leerla, a la hora de abrir sus páginas. Entonces, tengo que ir a la palabra, tengo que oír y tengo que hacer como ella lo dice. Y esto es lo que hace posible que entonces nuestros fundamentos estén bien firmes. Porque vemos el otro ejemplo de igual un hombre, pero no se interesó, no le interesaba ir a capacitarse, a oír de qué se trataba, y mucho menos de hacer lo que dice la palabra. Así es que por lo tanto, dice la Biblia, él construyó y fue grande su ruina. Por eso, en 1 de Juan, en su capítulo 4, versículo 1 al 4, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo
ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 1 al 4. Entonces, hermanos, tenemos que familiarizarnos con su palabra. Tenemos que familiarizarnos con su palabra. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, no seremos engañados. La siguiente razón. Dado que son muchas las decisiones que debemos tomar cotidianamente, nuestro deseo como hijos de Dios debe ser el vivir siempre dentro de la voluntad de Dios. La Biblia nos revela lo que le agrada y lo que no le agrada. Por eso tenemos que buscar la dirección de Dios a través de la lectura de la Escritura y dejar que Él nos guíe, que nos ilumine en nuestro camino. En el Salmo 119, versículo 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, hablar o leer la palabra de Dios y reflexionarla para conocer la voluntad de Dios no es tan sencillo. Cuando Jesús iniciaba su ministerio, dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para cumplirla. Mateo 5, 17. De alguna manera vemos a Jesús cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, Él no vino para violar la ley, sino para cumplirla. También cuando
Jesús enseña el diseño para orar en Mateo 6, versículo 10. Cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. No quiere decir que nos deja a la deriva. Ese versículo no quiere decir que nos deje ahí solos. Lo que quiere aquí decir esta parte, hágase tu voluntad, es para que el propósito divino de Dios se cumpla. Hermanos, el cuadro que nos presenta Mateo en su capítulo 26, 36 al 45, vemos a Jesús, si bien lo sabemos que Él se manifestó en sus dos divinidades como hombre y como Hijo de Dios. Pero vemos que cumplir con la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Él, hermanos, cuando nosotros leemos, vemos que no es tan sencilla, sino por lo contrario, es una agonía. Y una agonía hasta la muerte. Vemos en el versículo 37, cuando Jesús invita a sus discípulos que vayan con Él a orar. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Podemos ver su humanidad como hombre. El versículo 38 nos dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y eso lo compartió con sus discípulos. Pero seguramente que ellos no podían entender esto. Por ello que nos damos cuenta, Jesús como humano también le dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, hacer la voluntad de Jesús no es tan sencilla. Es difícil. Lo podemos ver. Claro es que aunque en mucho mayor grado o mucho menor grado, Jesús nos enseña cómo podemos nosotros cumplir su voluntad. Y Él nos anima, nos alienta a través de versículos tan importantes como es el salmo que leí hace un momento, 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
En Salmos 16:11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, oír el consejo de Dios nos ayudará a poder hacer su voluntad. Nos ayudará mucho para hacer su voluntad. Otra razón, para fortalecer nuestra fe. Si queremos tener una fe firme que permanezca en medio de las dificultades, tenemos que alimentar nuestro espíritu con las Sagradas Escrituras cada día, pasar tiempo delante del Señor, dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, recibir su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firmes en la certeza del amor de Dios para nosotros. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Hechos 22. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. La siguiente razón para recibir sabiduría. Hermanos, Dios es la fuente de la sabiduría y su deseo es hacer lo que le agrada a Él en todo momento. En la Biblia tenemos una guía clara que nos ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. En Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Siguiente razón, crecer en la sabiduría que viene de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos muchísimos cánticos. Repito, esta siguiente razón, crecer en la sabiduría que viene de Dios. Perdón, hermano, rectificó. La siguiente razón es para inspirarnos a alabar a Dios. En la Biblia encontramos muchísimos cánticos de alabanza a Dios. Nos inspiran para adorar a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Dios Trino. Dice el Salmo 106:2, aleluya, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? El Salmo 103, 1 y 2 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La siguiente razón por qué debemos leer y reflexionar la Biblia, para aprender a manifestar el carácter de Cristo. Cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Lo viejo queda atrás, pasamos a ser nuevas criaturas
que mostramos con sus palabras y acciones que pertenecemos a Cristo. El apóstol Pablo escribe: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hermanos, a leer los evangelios y ver cómo Jesús se relaciona con el Padre, con sus discípulos y con todos los que le rodean, aprendemos a vivir la vida de tal forma que refleja que Él es nuestro Señor. En Tesalonicenses, primera a Tesalonicenses en su capítulo 5, 8, 11. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros para edificarnos unos a otros, así como lo hacéis. Primera Tesalonicenses 5, 8, 11. ¿Cómo podemos reflejar en nosotros el carácter de Cristo? En las lecturas anteriores ya leímos, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y mis hermanos, gracias a Dios que Él ha llegado a nuestra vida para ser esas personas que podamos llevar esas buenas de salvación, pero acompañadas de buenas acciones, acompañadas de buenas actitudes. Él ha llegado a nuestra vida para poder tratarnos bien. Dice la palabra de Dios en Gálatas que Gálatas en su capítulo 5 y el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es una verdad, hermanos, que no tiene límites. Debemos hacer bien a todos, dice la Biblia, a todos. Si bien dice que mayormente a los de la familia de la fe, entonces, si bien hace una diferencia, pero ¿de qué manera podemos atraer a aquellas personas que no conocen a Jesús? ¿Cómo podemos traerlas a Él? Debemos de reflejar que Cristo vive en nosotros y que esto sea lo único. A lo mejor no tenemos más palabras, pero que sea lo que lo lleve a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. La palabra de Dios que en este mes dije a un inicio que estábamos celebrando el mes de la Biblia. Hermanos, tenemos que llevar ese mensaje de salvación a quien no lo conoce. Tenemos que brillar en el sitio donde estemos. Dice un canto por ahí, brilla en el sitio donde estés. Hay otro canto que dice,
que cada reunión aviva más los lazos de nuestra amistad. Hermanos, yo creo que razones por la cual debemos de leer y reflexionar la Biblia son muchísimas, hermanos. Solamente mencioné algunas, pero son muchísimas que cada uno de nosotros tenemos para poder alabar, adorar, bendecir, transmitir el mensaje de salvación. En esta noche yo le invito a usted a que podamos entender que gracias a Dios, hermanos, que tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Y decía hace un momento que decir Biblia, yo no había entendido que decir Biblia, atrás hay muchos años y de que han sucedido muchas cosas. Hermanos, la Biblia ha costado mucha sangre, es muy cara. La palabra de Dios decía hace un momento que ella es un libro único. Todos los libros que existen son informativos, pero la Biblia es formativa. Y hermanos, para orar termino con esto. Este año 2020 es el año internacional de la traducción de la Biblia. En este año 2020, hace 1600 años, fue la muerte de Jerónimo de Estiridón, traductor de la Biblia latina. Hoy 2020 se cumplen 500 años del nacimiento de Casiodoro de Reina, traductor de la primera Biblia en español. Hoy 2020, pero hace 100 años, fue el inicio de las traducciones contemporáneas a lengua indígenas en el mundo. Hoy 2020 cumplió 451 años la Biblia del Oso, es decir, la versión 60 que cotidianamente usamos. Isaías 48 dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, Señor, el privilegio de poder tener a nuestro alcance una Biblia, tu palabra. Señor, ese libro, Señor, que es nuestro instructivo de nuestro diario caminar. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y es la que constantemente, Señor, debe estar llamando nuestra atención, ubicándonos, Señor, de tal manera que nuestras actitudes, nuestras acciones sean agradables a ti. Ruego una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos, Señor, de esta congregación Centro Familiar Emanuel. Te ruego, Señor, que tú les abraces y que a todos nosotros nos intereses la razón por la cual debemos leer y reflexionar la Biblia, ya que la tenemos a nuestro alcance. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho para que podamos tenerla a nuestro alcance. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Me ha sido grato el poder estar con ustedes, aunque sea virtualmente, pero desde aquí, un abrazo para todos.